Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Usted sintoniza nuevamente la frecuencia del mundo del libro y las bibliotecas públicas para que recuerde visitarlas. Es su patrimonio. Soy Mercedes Luna y transmitimos gracias al equipo de trabajo que tenemos desde la capital de Coahuila. Si viene a Saltillo, visite por favor la librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis. Está justo frente al Lago de la Alameda. Hoy tendremos las acostumbradas secciones a cargo de Jesús Guerra y San Juanita Torres, voces reconocidas en el ámbito cultural de nuestro estado. Y en la sección de la entrevista tendremos nuevamente la participación del artista Adair Vigil, originario de Saltillo. Nos hablará de todo su trabajo relacionado con la gráfica. En la parte musical, Mac DiMarco y su primer canción Babies Wearing Blue Jeans. Por supuesto, al final de la siguiente sección. Quédese. Libros en 3D. Bueno, pues ahora en la sección de Jesús Guerra, pues nos va a hablar sobre una recopilación de cuentos. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es una recopilación de cuentos. Además es una colección para jóvenes. Digo, evidentemente también lo pueden leer los adultos, se lee con mucho placer, pero está, digamos, concebida especialmente para ellos, como quizá para iniciarlos en la literatura de terror contemporánea. Los Muertos sin Descanso, que está recopilado por Débora Noyes. Está publicado en la colección El Lado Oscuro de la editorial Océano Travesía, la cual publica libros de terror de muy buena calidad para lectores jóvenes. Por ejemplo, el libro de cuentos que les menciono, el cual está compuesto por 10 relatos francamente interesantes de 10 autores de lengua inglesa. Los autores son, para que tomen nota por ahí, Kelly Link, Chris Wooding, Annette Curtis Kloss, Marcus Sedgwick, Herbie Brennan, Liva Bray, M.T. Anderson, Holly Black, Nancy Echemendy y la propia compiladora Débora Noyes. Algunos de estos son más conocidos que otros en nuestro idioma debido a que hay autores de estos que ya tienen libros traducidos al español. Si con estos simples datos no he logrado picar su curiosidad, porque digamos para un lector de terror que ya es adicto simplemente oye el nombre y ya está clavado, pero les voy a dar algunos datos más a ver si lo logro. El primer cuento se llama La tumba equivocada, es de Kelly Link. En ese cuento el joven Miles Sperry es poeta, o por lo menos se cree poeta. Su novia es Bethany Baldwin. Cuando ella muere en un accidente automovilístico, Miles, en un arranque de romanticismo, deposita los poemas que le escribió a Bethany en el ataúd durante el funeral para que la entierren con ellos. Al principio Miles no puede creer que Bethany haya muerto, pero pasado un año, aunque aún la extraña, las cosas comienzan a cambiar. De hecho, Miles quiere recuperar sus poemas, porque por supuesto los textos que le dejó en el ataúd estaban escritos a mano y no tenía copias. Miles es un adolescente no solo romántico, sino insensato, así que se le ocurre desenterrar el ataúd de su novio para recuperar sus poemas. Caray. Eso sí, Miles es un tipo persistente. Compra una pala, una cuerda, una lámpara, baterías, un mapa del cementerio y otros implementos necesarios para su labor. Luego de investigar en internet cómo llevarla a cabo. Y una noche se va al panteón para desenterrar a su novia. Luego de una escena bastante espeluznante en la que logra su propósito, se da cuenta que la chica a la que desenterró no es Bethany. ¡Ay, no! Pero eso no es lo peor. La muerta le habla y le dice que o se la lleva con él o se queda ahí con ella. Y este cuento apenas comienza, es decir, estoy con el primero. No solo el argumento es impredecible, sino que los diálogos son buenísimos. El narrador, es decir, no la escritora, sino el narrador del cuento es un personaje espléndido porque es un amigo de ellos.
Y el tema es extraordinario. La verdad es que se trata de un cuento bellísimo. Sí. Y hacía muchísimo tiempo que yo no leía un relato que me sorprendiera tanto y que me gustara tanto de terror. Ajá. Y se llama La tumba equivocada. La tumba equivocada. Y luego está, por ejemplo, La casa y el relicario de Chris Wooding, que toma algunas de las situaciones más conocidas de los cuentos de terror, pero le da un giro muy interesante. En este cuento, por ejemplo, el narrador es el personaje principal, es un joven de 18 años de Londres del siglo XIX, de fines del XIX, digamos en tiempos de Jack el Destripador. Este joven está comprometido casi por una especie de obligación familiar con una chica llamada Lisbeth. Y aunque le gusta a la chava, él lo que no quiere es casarse tan pronto, ¿verdad? Él quiere disfrutar su juventud. Una noche ella le dice: puedes irte de aventuras, no puedes evitarlo, pero esa época va a pasar y vas a volver. Aunque no lo sepas, eres mío. Y le regaló un relicario en el interior del cual está una foto de ella. Dios. Y esa frase, que digo, aparentemente es como muy romántica, en realidad es aterradora. Claro. Y ahí comienza, obviamente, el relajo en el cuento. Entonces, tenemos cuentos de vampiros, tenemos cuentos basados en cuentos de Edgar Allan Poe, es decir, inspirados por los cuentos de Edgar Allan Poe. Como Un corazón ajeno de Marcus Sedgwick, que es buenísimo. Tenemos Razones para besar vampiros de Annette Cortés Close. Está muy lindo el título. Los nigromantes de Herbie Brennan. Tenemos Las fuerzas invisibles de la misma Deborah Noyes. Hay cuentos digamos de terror, hay cuentos en el ambiente de terror, pero que en realidad son humorísticos. Es decir, hay de todo, y yo creo que vale mucho la pena este librito. Se los recomiendo muchísimo. Les voy a recomendar recordar los datos. El libro es Los muertos sin descanso. La compiladora es Deborah Noyes. La editorial es Océano Travesía. La colección El lado oscuro. Y tiene 180 páginas. Pues súper rápido que se va esto. Sí. Bueno, ahí tiene una recomendación más de Jesús Guerra. Quédese con la música.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. No se hizo para mí la compañía. No volaré en bandada a ninguna tierra. Mi eternidad es el agua sucia de sangre, mi alimento, los juncos deshechos por las balas. Descúbranse ante mí, no me pasen por alto. Soy el secretario general de la muerte. Escuchó un fragmento del poema Los inmigrantes de José Emilio Pacheco. El mes pasado falleció. Al final de la sección, la segunda canción de Mac DiMarco titulada Freaking Out the Neighborhood. Continúen en sintonía. Más allá de los libros. Se encuentra nuevamente usted en la sección de San Juanita Torres. ¿Cómo está, San Juanita? Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues nos vas a hablar hoy nuevamente de los tlaxcaltecas. Sí, hace una semana estábamos hablando de la importancia de conocer un poquito acerca de este grupo, porque pues fue sin lugar a dudas uno de los que vino a fundar nuestra ciudad de Saltillo y muchos de los municipios de nuestro vecino estado de Nuevo León. Entonces hablábamos de la importancia que tuvieron al fusionarse, al unirse con los españoles para conquistar la Gran Tenochtitlan. Pero fíjate, me llama mucho la atención también cómo estaba estructurada la sociedad y la familia de los tlaxcaltecas. Se estima que la población de Tlaxcala a la llegada de los españoles era aproximadamente de 250,000 habitantes. Cantidad que iba en aumento porque la gente no emigraba. Y en cambio, muchos llegaban a vivir a las 4 cabeceras que tenían ellos, huyendo del señorío de los mexicas. Entonces, la sociedad prehispánica tlaxcalteca estaba formada fundamentalmente por nobles, opilialis o pipiltzin, y por una mayoría macehualtin o gente común. Dentro del estrato superior o grupo de nobles que dominaba, pues había subdivisiones o rangos. Ahí estaban los tlatoani, los tecutli, los pili y los texuhuijan. El tlatoani, que es el plural es tlatoque, era el rango más alto dentro de la nobleza y correspondía a los señores de las cabeceras. Pero aún entre ellos se distinguían Jicotencatl, que yo creo que lo hemos oído, ¿sí? Y Maxicatzin, que eran señores de Tizatlán y Oteltulco, a los que llamaba tlatoque, es decir, señores que tenían más gente que ningún otro. Ah, caray. Los tecutli o teuctli, porque se les llama de las dos maneras, era el segundo rango de la nobleza y eran hombres de edad, ricos, destacados, señores o hijos de señores que hubieran ganado alguna distinción en la guerra o que habían demostrado mucho valor. Y era necesario que poseyeran numerosos bienes, ya que debían repartir muchos de ellos cuando alcanzaban esa dignidad. Y se les hacía objeto de muchas distinciones, con ritos. Se encerraban guardando ayuno en uno de sus templos por 40 o 60 días, al cabo de los cuales eran trasladados al templo mayor, donde después de ciertas ceremonias les cambiaban el nombre, porque pues era gente sumamente importante y que además ayudaba a la comunidad, porque eran gente que eran ricos y parte de esa riqueza, cuando llegaban a cierta edad, pues también la repartían. Entonces tenían, eran distinguidos
por el resto del pueblo. Y entonces les entregaban públicamente sus arcos, flechas y macanas y joyas de oro. Lo llevaban por calles y plazas con gran regocijo y celebraban fiestas en su honor. Y algunos mercaderes también eran objeto de estas distinciones y alcanzaban este rango, que es después de los tlatoani, porque recordemos que los tlatoani era el rango más alto, eran los más importantes. El tercer grado en el estrato superior era el de los pipiltzin, que no había alcanzado el rango de sus ancestros, pero que también pertenecían a un estrato superior. Y también había una categoría más baja de la nobleza, pero el resto de la población recibía el nombre de macehuales, ¿sí? Que si lo traducimos al náhuatl quiere decir los merecidos por la penitencia. ¿Y por qué los merecidos por la penitencia? Bueno, ahí este es todo un mito de los orígenes náhuatl, donde, y así a grandes rasgos diremos que significa los merecidos por la penitencia, porque nosotros, los hombres, nacimos de los huesos preciosos que fueron traídos del Mictlán, más la sangre de los dioses. Y entonces ellos tuvieron que sangrarse para poder hacer la masita, y luego de ahí salió el nombre. Por eso somos los merecidos por la penitencia, así se llama al común de la gente, los macehuales. Bueno, pues ahí tiene usted que la mayoría que estamos aquí escuchando el programa, pues somos macehuales. Perfecto, bueno, nosotros continuamos con el programa. Quédese a escuchar la música.
nos da gusto que siga con nosotros. Ahora estamos en la sección de la entrevista Libreando. Está con nosotros nuevamente el artista Adair Vigil. Nace en Saltillo en 1985. Le comentaba anteriormente que es profesor en Artes Plásticas por la UADC y técnico en Gastronomía por el Instituto Mexicano de Gastronomía. Ha expuesto individual y colectivamente desde 2010, seleccionado en la 9ª emisión del Festival en Tijuana Arte en 2013, acreedor a la beca Jóvenes Creadores del FUNCA y el PECDA estatal. Actualmente es parte de PROPAVIC, Programa de Profesionalización en Prácticas Artísticas Visuales Contemporáneas en Coahuila, a cargo de la Secretaría de Cultura y la Escuela de Artes Plásticas. Vigil parte de la necesidad de ensanchar su práctica artística y en ello se cuestiona qué más puede ser la gráfica que una impresión sobre papel. Al final del bloque, la canción Ode to Viceroy del cantante Mac DiMarco. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia vamos. Pues nos encontramos una vez más en la presencia y con la compañía de Adair Vigil, artista visual. ¿Cómo estás, Adair? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Pues qué bueno que estás, ¿no? Aquí y me comentabas que puedes tener ahora bueno, tienes el interés de hablar sobre la disciplina de la creación en relación a la gráfica. Sí, a lo que es mi disciplina. Uh-huh. Pues básicamente mi trabajo artístico parte del cuestionamiento de cuál es el valor o el sentido actual Uh-huh. de la producción gráfica, o qué significa esto de cuál es el sentido real de la creación de originales múltiples, como se les llama las estampas, Ajá. en papeles finos Uh-huh. a través de procesos de impresión muy antiguos, como son la prensa de platina. Ajá. Perdón. Que son procesos que datan desde el siglo XV. O sea, hoy Mantienen los procesos del siglo XV hasta sí se ahora. mantienen. Pero Uh-huh. ¿cuál es el sentido real hoy día de ese proceso? Uh-huh. ¿Para qué sirve? Uh-huh. Entonces, considero personalmente que el verdadero valor de esto, de la disciplina gráfica y de cualquier otra disciplina de las artes visuales, está en el cuestionamiento de los principios de cada disciplina. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué significa gráfica? Es matriz, es reproductibilidad, es línea, es incisión, es soporte. Y a partir de estos principios y de estos valores es que yo concibo la obra o las piezas que hago. Uh-huh. Cuando dices incisión, te estás refiriendo a una parte del proceso. Así es. Uh-huh. ¿Nos puedes describir esa parte? Por ejemplo, en el proceso de grabado en metal, Uh-huh. se incide en una placa a través de un instrumento punzante. Uh-huh. Y se hace un dibujo donde después se deposita la tinta, que después a través de un prensado Uh-huh. se saca un papel, ¿no? Entonces, me gusta conservar ese principio, pero la incisión es a través de un corte. Uh-huh. Entonces, por eso es que recorto el papel, ¿no? Porque sigue teniendo ese principio gráfico de incisión. Uh-huh. Estamos hablando ahora de la nueva exposición que tienes recientemente, ¿verdad? En Casa Purcell. Si pueden en Casa Purcell ver una parte de eso, de ese proceso. Y también esta parte de recortar la obra que, si no me equivoco, por la que te conocí, la que tienes ahí en el Cerdo, que también fue recortar primero y luego esas sombras. Ajá. Sí, pero yo creo que ahí era inconsciente, todavía no existía ese planteamiento de cuestionamiento de la disciplina. Había una transmigración a lo mejor inconsciente. Siempre estuvo esa inquietud, ¿no? Cuando yo estaba en la Escuela de Artes Plásticas me preguntaba, bueno, ¿para qué me sirve a mí modelar un
caligrafía tal cual o aprender a dibujar académicamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de eso, el valor real de eso? Entonces siempre existió ese cuestionamiento, pero hasta después de preparación profesional me di cuenta de que tenía que hacerlo, ¿no? O sea, era obligación, era obligado hacer ese cuestionamiento para poder avanzar en la producción artística. Entonces, este asunto de la gráfica, que a lo mejor las personas que no conocemos del todo este proceso que lleva un resultado final, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrar, ahorita ya falta un poquito para terminar este segmento, dónde podemos encontrar parte de tu obra gráfica para que puedan apreciar ese trabajo? Pues ahorita nada más está la exposición de Casa Purcell, que va a estar hasta el 28 de febrero. Muy bien. ¿Tienes alguna página donde te puedan encontrar? Sí, tengo un blog. Es www.adairvigil.blogspot.mx. Ok, www.adairvigil.blogspot.mx. Bueno, perfecto. Entonces nosotros vamos a continuar con la presencia de Adair. Quédese con la música. Viceroy, early in the morning.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Lo invitamos a que visite las bibliotecas públicas. Y usted se encuentra en la parte final del programa. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Seguimos con la segunda parte de la entrevista realizada al artista coahuilense Adair Vigil, artista nacido en Saltillo. Al término de la entrevista, la última canción de Mac DiMarco titulada Exercising with My Demons. Quédese. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia vamos. Continuamos con el artista visual Adair Vigil, quien nos está comentando este interés, esta pasión que tiene por el arte gráfica. Si nos puede seguir comentando en relación a este proceso que a lo mejor en la pintura tenemos como más familiaridad, conocemos que se toma el pincel, el pastel, ¿no? Pero esta parte como velada para nosotros los que estamos observando la obra gráfica, si nos puedes describir cómo es el proceso, platícanos. Todo parte a partir de un dibujo, es igual que la pintura, tiene como base el dibujo, pero los procesos gráficos a lo largo del tiempo han avanzado y ahora son pues, tecnológicos, electrónicos, ¿no? Lo interesante es que antes el grabado cumplía la función que ahora cumple la fotografía o la imagen en movimiento, como el video, ¿no? Eran informativos. Entonces es también por eso la necesidad de cuestionar, ¿no? En un mundo donde todos los días nos cruzamos con 1 millón de imágenes, ¿cuál es el sentido de producir una imagen nueva? ¿Para qué hacerlo? Además, hoy día se manejan conceptos en el mundo de las artes visuales como la expansión, ¿no? Como pintura expandida o como gráfica expandida. Como pintura expandida tenemos lo que está haciendo ahora Carlos Farías en sus últimas 2 muestras, en la Galería de la Secretaría de Cultura y ahora en Casa Purcell también, donde busca salirse del formato bidimensional convencional. Y lo mismo planteo yo al salirme del soporte, ¿no? Al volver tridimensional el soporte donde está el dibujo, pues. O sea, va más allá, ¿no? Busca rebasar esas fronteras de la bidimensionalidad, de decir, el dibujo solo puede estar dentro del papel, no solo fuera. Así es. ¿También tienes algún contacto con el lienzo? Sí tuve en mi formación en mis primeros años, pero lo mismo pasa, te decía, del cuestionamiento de los principios. Lo mismo me pasa con la pintura, ¿no? ¿Qué significa pintar? Pues es mancha, es color, como dices, es lienzo, es más sentimiento, contrario a lo del dibujo y la gráfica, que es más racional, tiene que ver más con el raciocinio, más que con la expresión sensible o del sentimiento, como es la pintura. Y sí, tengo proyectos pictóricos. De hecho, acabo de entregar uno el fin de semana. Pero no es una línea de investigación que haya abierto anteriormente. Es muy reciente. Ah, qué bien. Bueno, entonces, si quieres también comentarnos esto que planteábamos al inicio, antes de entrar aquí a platicar, el proceso creativo, de alguna forma, no sé si nos quieras compartir cómo inicias, qué haces antes de... En cuanto a la serie de herbarios, me gustaría platicar de cómo fue dándose o gestándose. El herbario, a partir del siglo XV, constituye una forma en que la gráfica se expande. Entonces,
por ende también se expande el conocimiento. Y lo que yo hago es resignificar esa expansión a través de un mismo herbario, pero que sale de las hojas del libro, del libro recortado. Y siguen siendo, como lo platicamos la vez pasada, siguen siendo a través de los mismos principios del recorte, de la incisión, de la gráfica, de la reproductibilidad. Exacto. Bueno, pues entonces ya lo sabe, quien esté de visita por acá por Saltillo, pase a Casa Purcell para que vea la obra de Adair Vigil. Y si quieres hacer algún comentario para antes de cerrar el programa. Pues nada más eso, reiterar la invitación que les hace. La exposición va a estar hasta el 28 de febrero. Por los que son gustosos de darse la vuelta. Y no nada más estoy yo, está Mabel Certuche, está Carlos Farías y Carlos Bielma compartiendo la sala de exposición. Muy bien, bueno, pues recuerde usted el nombre de Adair Vigil. Es un artista plástico joven que pues está entrando con pasos muy sonoros en aquí en Coahuila, y yo creo que también al interior, porque bueno, también ostenta una beca que ya usted ya escuchó en la semblanza. Bueno, nosotros te agradecemos, Adair. Gracias a ti. Y estamos en la misma sintonía, y quédese con la música, por favor. Escuchó Exercising with My Demons de Mac DiMarco, y antes la entrevista con el artista coahuilense Adair Vigil, nacido en Saltillo. Les dejo los versos del poema De Paso del poeta José Emilio Pacheco. La gratitud obliga a no tocar nada, no abrir ningún cajón, ni siquiera mirar por mucho tiempo las fotos familiares. Esto fue La Hora para sus libros de arena, dirección y producción Mercedes Luna, producción técnica Jorge Torres, colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres, música de fondo Paseo de Ovejas. Este programa está dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuchen nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo que el que le encuentre que por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela y pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto
fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.